Buen día. Estoy presentando mi proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica. Mi nombre es María de Jesús Salas Ramos, con número de matrícula VC 007559. El nombre de mi profesora es Laura Pascual Morales. Daré respuesta a algunas preguntas. Número 1. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Tuvo una importancia fundamental en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ya que la adoptó en respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La ONU fue el foro donde se redactó y se aprobó el documento, estableciéndolo como una norma internacional para proteger los derechos de todo el mundo. Número 2. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Se define como el principio de que el poder del gobierno debe ser limitado y regulado por una constitución que establece el marco de gobernanza, los derechos de las personas y los procedimientos para el control del poder. Número 3. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Las minorías son grupos de personas que se distinguen del resto de la población, ya sea por su identidad nacional, étnica, lingüística o religiosa, y son más reducidos en número. En México sus derechos son reconocidos en el artículo número 2 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que el carácter pluricultural de la nación reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, la autonomía y la consulta en diversos asuntos. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Implica la preservación del patrimonio cultural, tangible e intangible, para mantener la identidad nacional y el sentido de pertenencia. Fomenta la diversidad cultural a través del respeto y la tolerancia hacia otras culturas, y una visión activa donde los ciudadanos no solo son receptores pasivos, sino que interpretan y transforman este legado en el presente. Número 5. Define qué son los derechos humanos y qué ley los regula. Los derechos humanos son normas que protegen la dignidad y los derechos humanos de todos los seres humanos por el simple hecho de existir sin distinción alguna. La ley que los regula a nivel internacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Los derechos de tercera generación, también conocidos como los derechos de solidaridad o de los pueblos, contemplan cuestiones de carácter supranal como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Su origen se sitúa en la década de 1970 como respuesta a los desafíos planteados por la globalización y abarcan conceptos como el derecho a la paz. Número 7. ¿Qué son los derechos humanos de cuarta generación? Mencionados ejemplos son un conjunto de derechos emergentes que se relacionan con la era digital, ya que está relacionado con la información y la comunicación, como el acceso a la informática e Internet, la protección de datos personales. Buscan asegurar la dignidad humana en el nuevo entorno digital, abordando retos como la brecha digital y la privacidad de datos. Estos derechos incluyen el acceso universal a Internet y la protección de datos personales. Número 8. ¿Qué son los derechos colectivos? Son aquellos que se reconocen los derechos no solo de una persona o de un individuo, sino que son de varios, por eso es colectivo. Estos miembros pertenecen a una comunidad o nacionalidad. Son derechos colectivos que se protegen la identidad de un grupo, sus tradiciones, su cultura y su autodeterminación. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética y la moral son dos términos que están estrechamente relacionados. De hecho, por su origen etimológico, ambos significan lo mismo, aunque en idioma diferente. Por ejemplo, la palabra ética viene del griego ethos y la palabra moral viene del latín moris. Ethos y mor significan costumbre, es decir, lo que se acostumbra, lo que un grupo de personas considera como la conducta que debe de seguirse en determinadas circunstancias. Mientras que la relación con el derecho es que los tres son sistemas normativos que regulan la conducta humana, pero se diferencian en su origen y la aplicación. Eso sería todo. Muchas gracias.